Continuamos con nuestra serie de clases Convicciones Cristianas y hoy veremos un tema apasionante acerca de Jesucristo como Dios, Hijo, Hombre y Salvador. Todo cristiano debería tener clara esta convicción. Sin embargo, aunque lo vivimos, está en nuestra doctrina, lo predicamos constantemente, hay detalles que a veces no tenemos tan claros. Entonces, para reafirmar nuestra convicción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tendremos esta clase en esta serie Convicciones Cristianas. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por su presencia en nuestras vidas. Gracias por haber venido a este mundo, por haber vivido entre los seres humanos, por demostrarnos su perfección en medio de las tentaciones, por ser ese camino, esa verdad y esa vida para llegar a su presencia. Tome control de este mensaje, bendiga a cada persona que lleva su nombre. Señor, permítenos vivir fuertemente nuestra convicción cristiana acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Recordaremos lo que son convicciones cristianas y dice que una convicción se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, piensa y siente. Una fuerte creencia u opinión personal. Obviamente, nuestra verdad, lo que pensamos, lo que creemos es acerca de Dios a través de su palabra y también de nuestro Señor Jesucristo. Veremos 4 puntos en este mensaje. Jesucristo Dios, Jesucristo Hijo de Dios, Jesucristo hombre y Jesucristo el Salvador. Así que vayamos a este apasionante tema. Para poder entender lo que significa Jesucristo Dios, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a comenzar hablando de Dios, de nuestro Padre Todopoderoso. Y vamos a ver 2 palabras, una en hebreo y otra en griego. La del hebreo está en el Antiguo Testamento y la de griego está en el Nuevo Testamento. Así que veamos estas palabras. El hebreo, aquí puedes ver cómo está escrito y se pronuncia Ejeye, Esher, Ejeye. Y significa yo soy el que soy. Así es traducido por la mayoría de Biblias. Algunos conocedores del hebreo expresan que dice yo seré lo que seré. Entonces yo soy indica la presencia inmediata y continua de Dios. Yo seré lo que seré sugiere un aspecto futuro, indicando que las acciones y la presencia de Dios se revelarán con el tiempo. Esto se alinea con la naturaleza progresiva del plan de salvación de Dios. Y también está la palabra griega, aquí la puedes ver en la parte de abajo, imei, yo soy o yo existo. En algunas versiones se escribe como yo existo en el Nuevo Testamento. Esa es la primera persona del singular del presente activo de indicativo del verbo ser en griego antiguo. Posiblemente a algunos no les gusta toda esta parte de gramática, pero eso es lo que significa en griego y todo eso tiene sentido. Entonces Dios se presentó ante Moisés como yo soy el que soy o yo seré lo que seré. Y vamos a ir avanzando en estas escrituras. En Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14. Pero Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó, Ejeye, Esher, Ejeye, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Pon mucha atención a esta palabra, a estas 2 palabras, yo soy, me ha enviado a ustedes. Continuamos en Deuteronomio 32, 39. Yo soy el único Dios, no hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito, yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Aquí Dios lo hace implícito en estas 2 frases. Yo soy el único Dios. Vimos en la clase de la serie anterior acerca de Dios, un solo Dios. Creemos en un solo Dios y aquí Él lo dice en este versículo. Ahora, hay un capítulo en Isaías que habla Dios hablando y ahí se repite constantemente. También Jesucristo
repitió muchas veces yo soy. Pero veamos el yo soy de nuestro Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Isaías 43, versículos 3, 11, 13 y 15, el mismo capítulo. Yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido. He dado como precio el rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá. Versículo 11. Yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder. Nadie puede deshacer lo que yo hago. Yo soy el Señor. Versículo 15. El creador de Israel, el Dios santo y el Rey de ustedes. Entonces, cuando estamos hablando de Dios como el yo soy o yo soy lo que soy, entonces los israelitas cuando estudiaban aprendían de memoria el Pentateuco y ellos sabían claramente cuando hablaban de yo soy, Ejeye, Esher, Ejeye, cuando ellos sabían esto, sabían que se refería a Dios, o cuando ellos simplemente decían yo soy, se referían a Dios. Entonces, vamos nosotros ahora al Nuevo Testamento y vamos a hablar de Jesucristo Dios. Ya vimos la antesala acerca de Dios, ahora veamos a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10, 30 y 33, en el versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno solo. Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. Mira lo impresionante, como los judíos sabían, Jesús lo dijo claramente, el Padre y yo somos uno, y ellos querían matar a Jesús porque Él estaba diciendo que era Dios. Y ellos lo dijeron en el versículo 33. Eso nadie lo está inventando, no estoy inventando yo, no estoy inventando un teólogo. Esto lo dijeron ellos y quedó plasmado en la Biblia. Por eso la Biblia es apasionante. Veremos otras escrituras en Juan 8. Juan 8, 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mira, la versión Reina Valera del 60 lo dice muy claro, yo soy. Jesús está diciendo que es Dios. En Juan 8, 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 13, 19, Reina Valera del 60, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús estaba diciendo que era Dios. Yo soy, en 3 versículos, expresa que Él era Dios. Vimos la antesala en el Antiguo Testamento, ahora vemos a Jesucristo hablando en el Nuevo Testamento. Mira aquí en Juan 8, 58, vamos a agregar el versículo 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras versiones dice, yo existía. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La razón por la que lo iban a apedrear, porque los judíos consideraban una blasfemia para alguien que decía ser Dios, pero Jesús lo estaba diciendo claramente. Aquí en Juan 18, vemos varias veces donde Jesús habla de yo soy, pero mira con qué poder lo dice. Juan 18, 4 al 8, y es cuando iban a arrestar a Jesucristo. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Posiblemente has leído este pasaje, pero no entiendes la connotación de lo que aquí ocurrió. Jesús les dijo, yo soy, y cuando Jesús lo dijo, dice que se echaron para atrás y cayeron al suelo. En algunas versiones de la Biblia dice que Judas llegó con una tropa, en otras dice que con una compañía. Se entiende que esta tropa o esta compañía de soldados podría estar conformada
entre 200 y 600 soldados. Y dice que cuando Jesucristo expresó con poder que era Dios, yo soy, se echaron para atrás y cayeron al suelo. Yo creo que has leído este pasaje y no sabías por qué había ocurrido esto. Entonces Jesús lo dijo claramente. Jesús tenía el suficiente poder como Dios para aniquilar a todos estos soldados y a Judas también, pero no lo hizo por el plan que estaba predestinado para la salvación de la humanidad. En Tito 2, 11 al 13 dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí estaba diciendo Tito acerca de Jesús, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a ir un poco rápido porque el contenido es muchísimo y es muy rico y profundo lo que aprenderemos en este mensaje. Aquí hay alguna reflexión y una pregunta. ¿Tienes la convicción que Jesucristo es Dios? ¿Crees que Jesucristo es Dios? Mira, si no tenemos clara esta convicción o dudamos, nuestra fe no es una fe fuerte. Así que espero que creas en lo que la Biblia nos dice. Jesucristo fue 100% Dios. Iremos al punto número 2. Como te dije, vamos a ir un poco rápido porque el tiempo es corto y el contenido es mucho. Juan 1, versículo 1 y 14. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Aquí en el versículo 1 se refiere a Jesús y es mencionado como la palabra y está hablando que ya estaba con Dios y era Dios. Eso ya lo vimos. El versículo 14 dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Bueno, estos versículos, otra vez aquí se habla de Jesucristo como Dios, como hombre y como Hijo de Dios. Dice que Él vino y se hizo hombre. En Lucas 1:28 se ve la humanidad de Jesús. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dijo que iba ella a tener un hijo llamado Jesús, pero ¿cómo iba a ocurrir esto? Era el anuncio del ángel. Ahora veamos de qué manera iba a ocurrir. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey como a su antepasado David. Esto continúa en el versículo 32 y 35. Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Jesucristo iba a ser concebido a través del Espíritu Santo. Y esto es la forma como Jesucristo vino a este mundo, como Dios vino a este mundo. En Mateo 26, 63 a 64, continuamos viendo aquí a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice en esta parte, pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Aquí hay dos palabras, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Cuando Jesús estaba siendo interrogado, le dijeron que les dijera si él era el Hijo de Dios, y en el versículo 64 Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es como que si dijeran tu nombre y te preguntaran, ¿tú eres tal persona? Y que tu respuesta sea, tú lo has dicho. Entonces, Jesús en el versículo 64 dice otra referencia y dice, Hijo del Hombre. ¿De dónde viene esto? Porque muchas veces vemos en el Nuevo Testamento
esta forma como Jesús se dirige a sí mismo como hijo del hombre. ¿De dónde viene? Esto es producto de una profecía que está en Daniel 7, 13 al 14. Jesús se apropió de esta profecía porque de él era quien estaba hablando esta profecía. Veamos lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. Aquí también vemos a Jesús en su naturaleza de hijo de Dios, pero también como hombre. De hecho, Jesús decía el hijo de hombre. Continuamos viendo aquí a Jesús como hijo de Dios. Hebreos 1, del 1 al 3 dice lo siguiente. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual crió los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Aquí vemos nuevamente el autor de Hebreos recalcando sobre Jesús que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús era y es el Hijo de Dios. Continuamos aquí en el versículo 4 al 6 de Hebreos 1. Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Otra vez se refiere acerca de lo que la Biblia dice acerca de Dios y Jesucristo, que Dios no dijo de nadie que era su hijo, solamente de Jesús, y de Jesús dijo, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Entonces, qué impresionante, la Biblia nos dice que Jesús era hijo de Dios. El versículo 8 de Hebreos 1 dice, pero respecto al hijo dice, tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Impresionante. La Biblia nos habla de Jesús como Dios, como hijo de Dios, y también nos habla como Jesucristo hombre. Jesucristo, aquí nuevamente las preguntas. ¿Tienes la convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si eres cristiano, debes de tener esta convicción porque llevas el nombre de Cristo. Vamos al punto número 3, Jesucristo hombre. Romanos 1 del 3 al 4 es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu santificador. Aquí no está hablando de la naturaleza de Jesús como hombre. No olvidemos que Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos que Jesucristo nació como hombre de la descendencia de David. En primera de Juan 4, del 1 al 3, el apóstol Juan escribe acerca de Jesús como hombre, porque en ese entonces habían herejías que estaban hablando en contra de la figura o de la persona de Jesús como hombre. Mira lo que dice primera de Juan 4, del 1 al 3. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlo a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios, al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Desde ese entonces existían herejías que hablaban en contra de Jesucristo como hombre y se filtraban dentro de la iglesia. Y el apóstol Juan le llama falsos profetas. Tan fuerte es la advertencia que dice que estas personas ni siquiera las debemos de dejar entrar en nuestras casas. Así de fuerte. Entonces,
¿Qué es lo que reflexionamos? Continuamos aquí escuchando al apóstol Juan en su segunda carta, capítulo 2, versículo 7. Pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. Aquí vamos a leer sobre estas dos herejías, y una de ellas era el docetismo. El docetismo fue una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. La palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro. El apóstol Juan advirtió a la iglesia primitiva contra la falsa doctrina del gnosticismo, que abraza el error del docetismo. Mira estas dos herejías. El docetismo, lo que decían es que Jesús era como una especie de espíritu, como que solamente parecía ser humano, pero no era humano. Esto le quita la veracidad del sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio perfecto, ese derramamiento de sangre. Lo que están tratando de decir es que entonces Jesús no padeció todos los dolores porque Él no era un hombre. El gnosticismo se basa en una mezcla de conocimientos de religiones orientales y ellos abrazan esto. Ellos dicen que la carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que el espíritu se salva y no importa lo que hagamos con la carne. Ellos también tomaban esta enseñanza del docetismo haciendo parecer que Jesucristo era una especie de fantasma. Entonces, hoy hay personas que no, posiblemente van a una iglesia, pero no creen en Jesucristo como un hombre. Aquí Jesús es en el griego teantropos, y el griego teos significa Dios, o sea, significa que Él es 100% Dios. Y el griego antropos significa hombre, Él es 100% hombre. Entonces, Jesucristo es el teantropos, 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo realmente vivió como hombre para hacer el sacrificio por nosotros. La pregunta es, ¿tienes la convicción que Jesucristo vino a este mundo como hombre? ¿Crees que Jesucristo tuvo naturaleza de hombre? Mira qué fuerte que los que no creen son los anticristos. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo. Iremos al cuarto punto, como Jesucristo como el Salvador. Romanos 3:23 dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Dios nos dice por medio de su palabra, la Biblia, que toda la humanidad ha pecado. Por eso la humanidad necesita un Salvador. Vemos aquí, la naturaleza humana es pecaminosa y necesitamos a alguien que pueda ponernos en paz con Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, del 8 al 10 dice: pero Dios prueba que nos ama, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Si te das cuenta, aquí ya toma sentido. Dios mismo haciéndose un humano, el Hijo de Dios, haciéndose un hombre para poder morir y reconciliarnos, convirtiéndose en el Salvador de nuestras vidas y de la humanidad. Juan 14:6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Jesucristo es el camino único para llegar a Dios. Por eso creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No nos olvidemos que la palabra Señor es kurios y significa Dios. Entonces vamos a ir avanzando para poder ir entendiendo esta conexión que existe. En Hechos 4, del 11 al 12 dice: este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. La Biblia dice que solamente por Jesús podemos ser salvados. Aquí hay una pregunta más para ir finalizando. ¿Tienes la convicción que Jesucristo es el Salvador? La palabra Señor kurios es igual a Dios. ¿Crees que Jesucristo es tu Señor, o sea, Dios y Salvador? Mira, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, fue una confesión que hicimos. Los que creemos hemos entregado nuestras vidas
a hacer su voluntad y hemos nacido de nuevo a través de unirnos a Jesucristo en el bautismo y hemos recibido el Espíritu Santo. Los que somos cristianos, discípulos de Jesús, y voy a hablar de esta manera, verdaderos, no solo por la idea de la cosmovisión que vivimos, sino verdaderos, hemos confesado con nuestra boca y hemos sido bautizados y hemos confesado, cuando se nos hace la pregunta, ¿crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Nuestra buena confesión de fe es, creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Así que hemos visto a Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, como hombre y como Salvador. Desde el Antiguo Testamento conectamos a Jesucristo con Dios hasta llegar a ser el Salvador de nuestras vidas. Concluimos con que tenemos la convicción que Jesús es Dios, Hijo de Dios, hombre y Salvador. Los que creemos hemos tomado la decisión de renunciar a la vida pecaminosa y entregarnos a hacer su voluntad. Qué impresionante. Te das cuenta que tener esta convicción no es cualquier cosa, es algo maravilloso, profundo, increíble y debemos de sentirnos animados, victoriosos de que somos parte de la naturaleza de Jesucristo, Dios, Hijo de Dios, hombre y Salvador. Un fuerte abrazo.